Bien, segundo bloque de Ahora Nosotras y nos vamos a meter un poco con este debate que se ha generado en toda la sociedad, que tiene que ver, bueno, con la medida implementada por la Ciudad de Buenos Aires de plantear la obligatoriedad en el nivel medio de pasantías laborales. Sí. Pero bueno, para eso lo voy a hacer acompañada de May Ostrovsky, que se suma al programa. ¿Cómo estás, May? ¿Todo bien? Muy bien, Carvos. Muy bien también. Contenta de tenerte acá. Gracias. Nuevamente. Yo también estoy contenta de estar. Y quería agregar que Sí. la idea es que sea un requisito obligatorio para que aprueben los y las estudiantes del último año de la secundaria. En Exactamente. Capital Federal, para 30.000 estudiantes, más o menos aproximadamente, de 350 escuelas. Bueno, medida importante que, como ya dije, generó bastante descontento dentro de la comunidad educativa. Pero bueno, me parece que también es importante poder profundizar respecto a para qué sirve o no contar con una pasantía laboral. Y para profundizar un poco en esta temática, tenemos un invitado ya conectado con nosotras. Se trata del pedagogo Gabriel Brenner, que ya está en línea, tengo entendido. A ver si nos escucha. ¿Cómo estás, Gabriel? Te Hola, saludan Gabriel. Carmen y May. Hola Carmen, hola Maggie, ¿cómo estás? Hola. Un gusto saludarlas. No, por favor, un Gracias gusto a vos. que estés conectado. Sí, May. Sí, lo que estábamos también conversando un poco, Gabriel, es que estas prácticas llamadas pasantías, porque creo que también el nombre pasantía tiene un peso importante dentro del mundo laboral, ¿no? Y llevarlo al ámbito educativo tiene que ver con cierto marketing bueno, no sé bien cómo decirle de esa manera, pero el tema es que estas prácticas ya se llevaban a cabo en escuelas técnicas. Pero queremos como saber qué está pasando ahora y qué opinas vos respecto a cómo influyen estas prácticas y qué sentido tienen pedagógicamente hablando para los y las estudiantes en general. Bueno, la verdad es que bueno, me alegro que tomen este tema y que tengamos un ratito para conversarlo, porque como bien Maggie vos estabas explicando y Carmen vos también, esto no es un tema nuevo, esto es un tema que tiene mucho tiempo. Vos, Maggie, recién dijiste algo muy cierto: las pasantías laborales o prácticas profesionalizantes, como también se las conoce, tienen su historia especialmente en la modalidad de educación técnica, y en este caso me parece que hay que poder separar el impacto de una noticia que seduce con una herramienta educativa para mejorar la vida de las y los adolescentes. Yo prefiero inclinarme por esto último, porque suele suceder que algunas medidas a veces son más bien para que se luzcan en los noticieros y que duren 2-3 días, y después ya nadie se acuerda y ni habla de eso. Por lo tanto, a mí me parece importante decir, digamos, una primera consideración, y es que es muy importante pensar en la relación entre la educación y el trabajo, y mucho más en tiempos, en una sociedad como la nuestra tan desigual, en la que hace falta trabajo no solamente en Argentina, sino en la región, pero fundamentalmente la pandemia ha profundizado esas desigualdades de acceso al trabajo y a los bienes más importantes y necesarios para vivir. Por lo tanto, la primera consideración que tengo que decir es que la relación entre el mundo de la escuela y del trabajo es una relación que hay que pensarla en términos virtuosos, no virtuosos en el sentido de pensar en, como sociedad adulta, poder favorecer y construir un proyecto, acompañar a construir un proyecto de futuro para las nuevas generaciones. Yendo al grano, está bien debatir sobre estas cuestiones. A mí me resulta desafiante. Me parece que hay que poder aclarar y despejar las X de modo tal de poder dejar de lado aquello que tiene que ver con, yo diría, golpes de efecto, o como bien decías vos, Maggie, cuando intentabas explicarlo, lo que yo también llamo cierto marketing comunicacional, y poder pensar en qué significan las pasantías laborales. Una primera definición que se me ocurre decirles a ustedes para compartir con sus oyentes. Sí. Las pasantías laborales son trayectos que se construyen fuera del ámbito de la escuela
en ámbitos de organizaciones no escolares, fundamentalmente gubernamentales, de empresas del Estado, de empresas privadas, de organizaciones de la sociedad civil, en las que los chicos y las chicas puedan de alguna manera desarrollar una serie de actividades dosificadas en horarios para tal fin, en donde tomen contacto con un ámbito ajeno al de la escuela, propio del mundo del trabajo, y puedan de alguna manera conocerla in situ. Serían algo así como simulaciones que de alguna manera amortiguan el riesgo de poder estar realizándolas, porque no es que estás trabajando, estás como si estuvieses trabajando, aprendiendo en el ámbito laboral cuestiones que tienen que ver con distintos aspectos que tienen que ver con esas empresas u organizaciones que te reciben. Eso sería una primer definición que se me ocurre hacerla de esta manera para explicarle a cualquiera en qué consiste una pasantía laboral. Por lo tanto, es re interesante que en la última etapa, y no tiene por qué ser en la última, en este caso así se planteó, los chicos y las chicas tengan un contacto por fuera de la escuela con un ámbito vinculado al mundo del trabajo. Eso me parece que es importante decirlo como un ABC, ¿sí? Como para que cualquier oyente diga, bueno, es sobre esto que están hablando, porque no entendía bien. Bien. ¿Vamos bien ahí? Perfecto. Sí, perfecto. En segundo lugar, me parece, hay algo que también es muy importante, y es que las pasantías laborales son escolares. O sea, hay que poder ubicar, yo siempre digo que cuando vos ubicás el texto en su contexto, las cosas tienen historia, las cosas están situadas y paradas sobre el suelo, los pies tocan el piso, y tenemos coordenadas que nos dan ciertas medios de orientación. Entonces, el texto tiene que estar en su contexto. Las pasantías son parte de la trayectoria escolar de un o una adolescente. Y eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque cuando se explica el proyecto, y esto es lo que empiezo a decir que resulta muy difuso, no queda claro, aunque se lo diga, que la responsabilidad absoluta de este proyecto es del sistema educativo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, chicas, me parece importante dejar muy claro que yo veo en el anuncio de este proyecto ideas que son interesantes, desafiantes en términos curriculares, de relación con el conocimiento, pedagógicamente progresistas. El problema no es eso que explica esas ideas, sino el gran problema acá, chicas, es la relación entre lo que se dice o promete o anuncia o publicita, me parece que es el mejor término, y lo que realmente ocurre en la realidad. Entonces, este proyecto de pasantías laborales que está explicando la ministra de Educación porteña, incluso el jefe de gobierno y algunos proyectos escritos que circulan, nació con lo que se conoce como la secundaria del futuro, que fue anunciado en el 2017. Miren qué curioso. Ese proyecto de escuela que se está desarrollando se lanza cuando todavía no había concluido ni siquiera una corte de lo que ellos mismos llamaban, en esta ciudad en la que yo vivo, la NES, la nueva escuela secundaria. Y de alguna manera dijeron que la del futuro reemplazaba la NES. Yo veo un poco más, en ese sentido, repito, buenas ideas que a veces se lanzan y que en los medios tienen alto impacto, y que este gobierno creo que es un muy buen intérprete de su electorado, por lo tanto sabe a quién y cómo seducir, pero que no tienen una correlación directa o coherente con lo que ocurre en las escuelas, y fundamentalmente con propuestas que tienen que ver con cambiarle la vida a muchas pibas y pibes, y no simplemente, como yo suelo decir, a proponer una aplicación para bajártela y usarla. Porque un ciudadano no es un usuario de una aplicación, es una persona que late al ritmo cardíaco de estos tiempos, con sufrimientos, con dificultades, con falta de laburo en su casa, con falta de perspectiva, no solamente de género, de lo que ustedes se ocupan muy bien, sino de futuro. Y en ese sentido, me parece que está bueno aclarar estas cosas para los oyentes que se comen el amague de la seducción publicitaria, pero que no conocen, porque los grandes medios suelen también ocultar, de alguna manera minimizar esto, pauta mediante u otros motivos, y entonces ustedes, como muchos otros que aplaudo, suelen intentar poner claridad en temas que son de alta sensibilidad social. Pero me parece importante estas cosas ir aclarándolas, porque si no,
pareciera que uno se pone en contra. Y yo no estoy en contra de las prácticas profesionales en el ámbito laboral cuando son escolares. Lo que digo es que vos no podés, digamos, prometer cosas y no explicar exactamente quién las va a hacer, cómo las va a hacer, cuándo las va a hacer, de qué manera las va a hacer. Y fundamentalmente cuando haces un anuncio, que también se hizo en el 2017 cuando se lanzó la Secundaria del Futuro, y ahora lo mismo, al mismo tiempo que se lanza el anuncio con sonidos rimbombantes, se interpela a las empresas diciendo que se pueden anotar para poder recibir pasantes. O sea, hay un grado de elocuencia en el discurso publicitario que se combina con un grado de enorme deterioro que tiene que ver con la improvisación de las políticas. Y cuando eso sucede, chicas, quien determina o toma las decisiones es el mercado. Cuando el Estado se mercantiliza y hay este tipo de improvisación, lo que termina jugando, definiendo el partido, tiene que ver con las reglas del mercado. Entonces, y termino con esta idea para darles lugar a ustedes, disculpen la extensión. No, perfecto. ¿Quién me dice, o quién de alguna manera puede decirme lo contrario a lo que viene haciendo? Es decir, si vos de alguna manera venís deteriorando o de alguna manera venís debilitando el presupuesto educativo en más de 10 años siendo gobierno de la ciudad y de manera, digamos, rotunda y consecuente. Por lo tanto, si vos de alguna manera generás esa pauperización de las condiciones básicas para la educación de tu distrito, que es el más rico de la Argentina, ¿quién puede asegurarme buenas condiciones para este proyecto si vos venís de alguna manera pauperizando la oferta de vacantes en una ciudad que es la más rica del país, en donde los chicos que van a nivel inicial no llegan ni tienen las mismas oportunidades para anotarse y ser parte de la escolarización de la que tanto dicen cuando hablan de abrimos las escuelas, porque que no haya vacantes son escuelas cerradas? ¿Quién puede de alguna manera promover este proyecto cuando se viene asfixiando y pauperizando la formación docente, en donde se está literalmente asfixiando? Yo soy docente de una de ellas, a 29 instituciones formadoras de docentes para relevarlas por una universidad que solo suena bien al oído de quien capta marketing, pero que no releva la tradición centenaria y de jerarquía académica de las 29 instituciones que se está asfixiando. En síntesis, ¿por qué este proyecto no sería de precarización si están precarizando absolutamente todas las políticas y las condiciones que tienen que ver con especialmente la educación y la educación pública en la ciudad? Es una pregunta que me parece que es por lo menos sensata, más allá de que busque polémica y discutir, porque nada puede construirse sin conflicto, y menos en una sociedad tan desigual como la nuestra. Entonces, estas son las primeras consideraciones que me animo a compartir con ustedes, y disculpen la extensión, pero quería un poco dar algunas precisiones y contextos que me parecen necesarios para entender de qué estamos hablando. Totalmente. Sí, perfecto. Perdón. Y me parece, Gabriel, que de alguna forma en todo lo que dijiste hay un hilo conductor en cómo se viene manejando la ciudad de Buenos Aires en el aspecto educativo, ¿no? Por un lado tenemos la irrupción del marketing comunicacional, ¿no? De las noticias rimbombantes, como bien decís. Tenemos la Unicaba afectando a los 29 profesorados de Capital Federal. También tenemos este discurso que tiene cierta lógica dentro de los votantes, ¿no? de Juntos, donde se habló en contra de la virtualidad durante gran parte de este año, ¿no? Y a su vez también ahora, sumando esta cuestión de las pasantías, que no hay que perder de vista que fue una promesa de campaña, ¿no? En las últimas elecciones. Me parece que responde a una coherencia y a una forma de ver y percibir y manejar la educación de alguna forma. Quisiera retomar algunos de los dichos de la ministra Soledad Acuña para conocer tu opinión sobre este tema. Ella esta semana, cuando se hizo el anuncio, ¿no? Respecto a la implementación de las pasantías de forma obligatoria, dijo, entre otras cosas, que el gobierno porteño está cambiando lo que hay que enseñar. Quisiera saber qué opinás sobre eso. Y por otro lado hizo mención también a la Secundaria del Futuro, sosteniendo que es un proyecto que trabaja saliendo de las lógicas de las materias estructuradas. ¿Qué opinás sobre, un poco sobre la gestión y lo que viene diciendo Soledad Acuña? Mirá, yo opino que Soledad Acuña en general suele hacer estas declaraciones que son más bien
un titular y un copete, pero que no logra explicar. Y yo entiendo, porque me parece que Soledad Acuña quizás no puede ofrecernos fundamentos que tengan que ver con una perspectiva pedagógica. Uno no puede pedirle a alguien que es ajeno a los problemas concretos de las escuelas y de lo que significa enseñar en un aula, en una escuela sobredemandada, subdotada, en condiciones de pandemia y fuera de ellas, no puede indicarle algunas cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico. En todo caso, serán algunas decisiones de tipo administrativas. Yo creo que cuando Soledad Acuña la dejan hablar, dice realmente lo que piensa, y no son estas expresiones las que definen su perspectiva en torno a la educación. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Soledad Acuña ha presentado este proyecto indicando, y el jefe de gobierno también, que se ha hecho intercambio y debate con los docentes para llegar a esta propuesta de pasantías en el marco de la secundaria del futuro. Y cualquiera que escucha y que recibe los mails, como los recibo yo en tantos ciudadanos de esta ciudad, cree que eso es algo que ha ocurrido. Y la verdad es que no forma parte de las prácticas de este gobierno, en este caso educativo, el intercambio y el trabajo, la consulta con las docentes y los docentes. De hecho, fíjense que están largando un proyecto los últimos días de diciembre, que piensan y determinan que hay que lanzarlo en el ciclo lectivo 2022, o sea, en febrero. Díganme, porque los docentes se acaban de enterar, cuándo se va a trabajar en la implementación de este proyecto. Por eso yo decía antes que hay que poder calibrar en términos justos aquello que se dice respecto de lo que está ocurriendo, porque los docentes no tienen ni la menor idea de cómo esto se va a implementar, y tampoco están haciendo algo con cierto escalonamiento o una experiencia piloto. Antes lo dijo alguna de ustedes, están planteando de manera compulsiva un proyecto que se va a alargar con aproximadamente 30.000 chicas y chicos del último año de la secundaria, que abarca más de 420 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, no es una improvisación para, en todo caso, después te la debo o discúlpame o mala mía. Es, en todo caso, afectar, sabiéndolo de antemano, la vida de cientos de miles de personas de distintas familias porteñas. Entonces, estas frases deben poder revisarse en el marco de una mediana seriedad, digamos, ¿no? Hay diseños curriculares que son la norma pública de lo que se establece que hay que enseñar, y que en todo caso esos diseños curriculares, que son principios que ordenan y orientan los contenidos, deben trabajarse en su implementación con quienes, digamos, los ponen en práctica, que son los docentes. Miren, chicas, les voy a decir algo que yo vengo estudiando hace muchísimas décadas. No existe en el mundo, y me arriesgo y me hago cargo, reforma educativa que tenga eficacia si no cuenta con la participación de la docencia. Y a este gobierno no le es grato la participación de la docencia. Solo anuncian que son gladiadores del diálogo, pero de tanto anuncio, digamos, lo que ofrecen es el panorama exactamente contrario. No existe diálogo con la docencia, y les voy a decir algo también incómodo, y tampoco les gusta hablar con los sindicatos. Pero tienen que saber, que no desde ahora, sino hace mucho tiempo, que los sindicatos son los representantes de los trabajadores docentes. Por lo tanto, ellos tienen que poder organizar trabajo con los docentes y con los sindicatos. Les repito, no puede ser eficaz una reforma que no contemple como participantes excluyentes a los docentes y las docentes. Entonces, ahí también hay un dato que nadie conoce y que es clave para estas pasantías. Yo les voy a dar un ejemplo muy tonto del sentido común de un oyente que esté escuchando. Sí. Vos sos mamá de quinto año y decís, no, está bien, che, que a mi piba me la manden a una empresa porque ya en la escuela no hacen nada, no están haciendo nada, se aburre. Que vayas a la empresa, que hagas saber lo que es empezar de abajo, te dan una escoba, barré un poco, nena, porque ¿sabes qué? Totalmente. Yo también empecé así cuando era chica y papá... Bien, eso que circula en la cabeza de mucho porteñaje, me hago cargo, esta ciudad que amo y que a veces me avergüenza, está también jugando en esto. Por eso digo que el gobierno porteño es un intérprete, yo les diría quirúrgico, del votante medio en esta ciudad. Por eso sabe decir esto, y por eso traje este comentario de esta mamá que dice eso. Ahora,
¿Saben qué, chicas? Cuando después de una semana esta mamá se entere que a su hija Malena no la trataron muy bien, y que además tuvo una situación confusa porque alguien que estaba ahí le dijo, nena, mira tal cosa, y a propósito de este programa que justamente tiene la particular atención en términos de género, en una sociedad tan machirula y violenta con las mujeres, es también muy probable que en los ámbitos laborales se reproduzcan esas situaciones que se revisan bastante poco. Quiero ver si la mamá de Malena, después de que dijo lo que dijo, y que Malena viene casi al borde del llanto diciendo, che, eso no es una pasantía, me hicieron barrer, y cuando le dije que yo acá no vine para barrer, me dijo, nena, mira, barré porque ¿sabes qué? Y esa persona que le dijo eso no es Paulo Freire de la empresa para ayudarla a Malena, es un pibe que entró hace 2 semanas y que tiene un contrato precario y que también lo pueden echar. Entonces, en esa lógica, la empresa se ofreció para hacer pasantías. Entonces, para que no ocurra esa colección de anécdotas que después salen en los diarios y pasan a policiales, y ya nadie se acuerda de la parte educativa, me parece que es necesario ahora una comunicación seria en el marco del sistema educativo y que se entienda que no alcanza la legitimidad o la legalidad política para desarrollar un proyecto educativo. Requiere legitimidad pedagógica. ¿Saben cuál es el mejor ejemplo? La UNICABA. Totalmente. La legislatura porteña, Cambiemos, tiene mayoría absoluta ya. Antes la tenía casi toda, ahora la tiene... Bueno, la UNICABA se aprobó por la mayoría automática, miren quiénes se dicen a sí mismos republicanos, de la legislatura. Y les puedo asegurar que no hubo casi referencias del mundo académico, incluso del propio palo de Cambiemos, que hayan defendido el proyecto de UNICABA, sino que lo han, digamos, evidenciado como pobrísimo desde todos los puntos de vista. Entonces, cuentan con legitimidad de la legislatura, pero eso no alcanza para que un proyecto educativo pueda implementarse. Piénselo en estos términos, lo que acabo de decir. Sí, también no alcanza con que... Perdón, termino con esta idea, Carmen. No alcanza con que Vidal ayer haya salido en nombre de todo el bloque de Cambiemos, que ahora van a hacer de este proyecto porteño un proyecto nacional para las pasantías. Porque me parece que tiene más que ver con imponer una etiqueta o una marca que es parte de un marketing comunicacional y no tiene nada que ver con transformar las relaciones entre la educación y el trabajo y fundamentalmente proveer a los chicos y a las chicas de experiencias significativas que los ayuden a aprender más y mejor. Totalmente. No, yo pensaba también el hecho de que pensar en que son prácticas, pero desde el lado pedagógico, también incluye la voz del estudiantado. Digo, no solo la de los docentes y la de los sindicatos, sino también de los mismos estudiantes, que son quienes van a estar ahí. Y no se habla de los intereses de ellos y ellas tampoco. No, tal cual. Gabriel, disculpa que te interrumpa, pero sabes que nos hemos quedado sin tiempo para continuar. Me encantaría poder invitarte nuevamente al programa para poder seguir llevando adelante estos debates, ¿no? Vinculados a lo que está sucediendo actualmente en la educación. Los tiempos de radio a veces son un poquito tiranos y bueno, ya lamentablemente nos quedan 2 minutos nada más de programa, así que bueno, no queríamos dejar de agradecerte tu tiempo y bueno, todo lo que nos has aportado en estos minutos que hemos estado charlando. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Un fuerte abrazo y buena suerte. Dale, muchas gracias, saludos. Hablábamos entonces con Gabriel Brenner, pedagogo que nos ha estado brindando su mirada, ¿no?, sobre lo que está sucediendo en Cava. Me encantaría poder volver seguir, a invitar, sí, tal cual, para tu próxima columna. A lo mejor podemos irlo viendo, ¿no?, para poder seguir charlando sobre esto, porque hay como mucha tela para seguir cortando al respecto. Maggie, un gusto también tenerte en el programa. Gracias, hoy. Car, igualmente. Agradecerle a Manu que está del otro lado, a Fede que está hoy de forma remota. Se quedan, sí, más vale que se quedan prendidos a la programación de Punto Cero. Nosotros nos vemos la semana que viene a partir de las 18 horas en Ahora Nosotras. Buen fin de semana. Chau.